La humillaron y la echaron de su asiento, pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó se enfrentó a consecuencias impredecibles. Lo que ocurrió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para los pasajeros, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios donde lo estás viendo hoy, y si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para recibir más de ABA. La chica había subido al avión como cualquier otra pasajera, con la tarjeta de embarque cuidadosamente guardada en la manga de su desgastada chaqueta vaquera, los hombros erguidos a pesar de la evidente incomodidad de un vientre hinchado bajo su sudadera demasiado grande. Se llamaba Amira Langston, tenía solo 19 años y volaba sola por primera vez. Aunque parecía joven, su piel tenía el profundo y hermoso tono tierra de verano y su cabello estaba recogido en un moño salvaje que nadie se molestó en halagar. Entró en la cabina de primera clase como si supiera que pertenecía allí, porque así era. Desde la cocina trasera, la azafata Cheryl Manning la vio al instante, y aunque Cheryl lo habría negado bajo juramento, había algo en la forma en que entrecerró los ojos al ver a Amira, algo en la leve mueca de sus labios al observarla acomodarse en el asiento 3A, algo en la silenciosa incredulidad que llevaba, como perfume, de que una chica así pudiera sentarse allí. Entre relojes de oro, chales de seda y gente que la llamaba señorita y le daba propinas en euros e historias de la Toscana. Amira, inconsciente o quizás fingiendo estarlo, se ajustó la cinturilla de las mallas y deslizó su bolso bajo el asiento, acariciando distraídamente su vientre con una mano como para calmar el revoloteo interior, tanto del bebé como de la inquietud con la que había aprendido a vivir, un recordatorio constante de que los ojos siempre intentarían decidir si era digna, si decía la verdad, si era suficiente, y que este vuelo se suponía que era un respiro, no un escenario. Mientras tanto, en el asiento 2F, Julian Meret, un inversor de riesgo que creía en las energías limpias, la teoría del caos y en cero excusas, se fijó en el momento en que Amira se sentó, no por su rafa ni por su embarazo, sino por la confianza que portaba como una espada que había aprendido a envainar. Aunque volvió a su correo electrónico con expresión aburrida, un pequeño pensamiento le rondaba la cabeza. Le recordaba a alguien importante, alguien con quien había perdido el contacto y que nunca dejó de extrañar, y por razones que no comprendía, seguía atento a lo que sucedía. El momento llegó durante la demostración de seguridad, cuando Cheryl se acercó a Amira, inclinándose con una sonrisa demasiado amplia y ensayada, su voz con esa dulzura que disimulaba el óxido. «Hola, cariño», dijo, lo suficientemente alto como para que las filas cercanas la oyeran. «¿Puedo volver a ver tu tarjeta de embarque?» Y Amira, intuyendo ya la trampa ensayada en el tono, se lo entregó en silencio, con la mirada fija al frente, no por miedo, sino porque sabía exactamente a dónde iba. La expresión de Cheryl cambió al ver la asignación de asientos, un destello de algo. ¿Sorpresa? ¿Disgusto? Y luego retrocedió, con la voz más baja, pero no más amable. «Voy a tener que pedirle que pase a la cocina conmigo. Hemos tenido una confusión con su reserva». Amira parpadeó una vez, lentamente, y luego se levantó, no porque estuviera de acuerdo, ni por miedo, sino porque había aprendido hacía mucho tiempo que a veces la forma más rápida de obtener energía es a través de la tormenta, no esquivándola. Los pasajeros observaban, algunos murmullos burbujeaban en el silencio como agua a punto de hervir, y mientras Amira seguía a Cheryl hacia la cocina, Julian se recostó en su asiento y cerró su portátil. Una opresión en el pecho le atravesó, como si el avión acabara de pasar por una turbulencia inesperada, porque de repente, profundamente, supo que no se trataba de un asiento. En la estrecha cocina, la voz de Cheryl se agudizó. «No estás embarazada, ¿verdad? Porque sabes que es un delito federal mentirle a una aerolínea sobre una condición médica. Sobre todo si intentas estafar para conseguir un ascenso de clase». Amira se quedó tan quieta que parecía mármol, y luego, tras un largo silencio, habló. Su voz era como humo filtrándose por una puerta cerrada. «Tengo mi historial médico en el bolso. ¿Quieres ver también la ecografía? ¿O no se trata de eso?» Pero Cheryl no respondió, porque justo entonces sonó el intercomunicador.
¿Podría la azafata Cheryl Manning presentarse en la cabina de inmediato? Cheryl se quedó paralizada, con la boca ligeramente entreabierta, y los labios de Amira se curvaron en un leve atisbo de sonrisa, no de crueldad, sino de certeza. Y ahí fue cuando empezó la verdadera turbulencia. La habían humillado y expulsado de su asiento, acusada de mentir sobre su propio cuerpo delante de desconocidos, pero minutos después, la misma azafata que intentó avergonzarla fue convocada por una voz que ninguno de ellos esperaba, una voz que desenterraría secretos mucho más grandes que una autoridad indebida. Y lo que sucedió a continuación no solo sacudiría la cabina, sino que pondría patas arriba a toda la aerolínea. Antes de continuar, no olviden decirnos en los comentarios desde donde lo ven, y si les gustan historias como esta, compártanla y suscríbanse para más de ABBA. Mientras Cheryl Manning permanecía paralizada en la cocina, con la voz del capitán aún resonando en el tenso silencio, Amira simplemente ladeó la cabeza ligeramente. Su mirada era una que no necesitaba gritar para ser escuchada, una que decía, «No sabes con quién estás tratando». Y Cheryl, a pesar de todos sus años en el aire, a pesar de todos sus ingeniosos trucos y discretos prejuicios, sintió de repente una punzada de frío deslizarse entre sus omóplatos que no tenía nada que ver con la altitud, sino con las consecuencias. Los pasos de Cheryl mientras se dirigía a la puerta de la cabina eran bruscos y desiguales, como si la llamada la hubiera desequilibrado. Al llegar a la puerta y pulsar el intercomunicador, habló con forzada calma, «Soy Cheryl». Pero la puerta se abrió antes de que terminara de hablar, y dentro de la cabina no solo estaban el capitán y el primer oficial, sino un tercer hombre, vestido no de uniforme, sino con un traje a medida y con una identificación prendida en el bolsillo del pecho que decía, «Inspector General de la FAA». El capitán Forrester no perdió el tiempo. «Señora Manning, se le ha solicitado un interrogatorio en relación con una queja en tiempo real detectada desde la cabina, que ha dado lugar a una inspección según nuestros protocolos de conducta y discriminación a bordo. Esto no es opcional». La mirada de Cheryl pasó del capitán al inspector, entreabrió los labios para formar palabras que no lograron salir de la sequedad de su garganta, y luego entró, sin darse cuenta de que este era solo el primer hilo que se estaba desprendiendo. De vuelta en la cabina, Amira regresó a su asiento, no a clase turista ni a clase turista, sino directamente a la tresa, donde Julian Meret, observándola con una expresión de creciente claridad, se inclinó suavemente sobre el reposabrazos y habló por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia. «Lo ha gestionado como una reina», dijo con voz suave pero sincera, y Amira, con la mirada fija en la parte trasera del avión, se limitó a decir, «Todavía no he terminado, porque si bien el avión se había calmado, su plan no». Mientras tanto, desde la fila 12D, una mujer de 60 y tantos años con un collar de plata en forma de espiral había estado filmando en silencio toda la escena, desde la primera acusación hasta la citación. Aunque aún no había dicho nada, sus dedos se movían por su teléfono a una velocidad asombrosa, subiendo las imágenes directamente a un canal privado vinculado a una organización sin fines de lucro que había cofundado 2 décadas antes, un grupo especializado en una sola cosa: exponer el abuso institucional en las aerolíneas. Pero lo más extraño de todo ocurría en la bodega de carga. Exactamente a las 9:42 de la mañana, los sensores de presión a bordo registraron un pequeño desplazamiento, demasiado pequeño para activar una alarma, pero lo suficientemente grande como para indicar que algo en la parte inferior del avión había sido abierto. Nadie en la lista de pasajeros pudo explicar quién lo había hecho. Cuando el oficial de vuelo secundario fuera enviado a investigar, lo que encontrara detrás del panel de mantenimiento sellado plantearía preguntas que ningún informe de seguridad de la aerolínea podría responder. Porque pegada a la pared, detrás de los tanques de oxígeno, con una fina funda negra y rígida, estaba marcada con una sola palabra: Langston. Y mientras Julian volvía a mirar a Amira, recordando por fin dónde había oído ese nombre antes, en tribunales, en documentos clasificados de fusiones, en un incidente de hacía 5 años que había sido borrado de la prensa, se le heló la sangre. Ahora sabía lo que pronto descubriría el resto del vuelo. Amira Langston no era solo una
Fue humillada y arrojada de su asiento, pero ahora la misma tripulación que dudaba de ella había sido citada a responder por algo mucho más grave que una simple disputa por el asiento. Lo que comenzó como un pequeño acto de parcialidad se estaba transformando rápidamente en un ajuste de cuentas a gran escala que sacaría a la luz secretos, reescribiría verdades y expondría una guerra invisible que se libraba en el cielo. Si te unes a nosotros, cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves, y no olvides compartir y suscribirte si historias como esta te dejan sin aliento. El avión, ya a altitud de crucero, se había instalado en una quietud antinatural, no la tranquilidad apacible de un vuelo donde los pasajeros leían, dormitaban o removían suavemente la crema en su café, sino un silencio suspendido, como si el avión mismo contuviera la respiración. En el asiento 3A, los dedos de Amira Langston tamborileaban suavemente en el reposabrazos, no por impaciencia, sino por ritmo, un patrón, la misma secuencia codificada que había tecleado cuando tenía 10 años y su padre le enseñó Morse, no por diversión, sino por supervivencia. Dentro de la cabina, Cheryl Manning estaba sentada rígida en el asiento plegable. La voz del inspector de la FAA, tranquila pero implacable, le pedía que explicara exactamente por qué cuestionaba el embarazo de la pasajera, por qué sugería engaño, por qué se desviaba del protocolo de asientos sin avisar al capitán. Sus respuestas eran cada vez más tenues, como el oxígeno en la altura, hasta que finalmente balbuceó, no parecía alguien que pudiera permitírselo. Fue entonces cuando el capitán Forrester respiró hondo y apagó la grabadora de la cabina manualmente, porque ya no se trataba de una cuestión de política, sino de algo más profundo, más antiguo y mucho más peligroso que una infracción de vuelo. Pero solo 2 filas detrás de Amira, Julian Meret, capitalista de riesgo, exanalista del Departamento de Defensa y quien una vez testificó en una sesión a puerta cerrada sobre una adquisición que nunca se llevó a cabo, no estaba mirando la pantalla del respaldo como los demás. Estaba enviando mensajes de texto, pero no a cualquiera. Su mensaje, cifrado y con retraso, fue dirigido a un contacto identificado únicamente como Obsidian, un mecanismo de seguridad oculto bajo 7 capas de sombra gubernamental, porque si el caso marcado como Langston realmente había sido introducido de contrabando a bordo, entonces alguien había reabierto el proyecto Crown Reach, y de ser cierto, Amira no era la única persona a bordo cuya presencia no figuraba en los registros. En la bodega de carga, bajo un falso mamparo que ni siquiera la FAA había inspeccionado desde 2018, se abrió una escotilla de acceso, no desde afuera, sino desde adentro. Un hombre con un abrigo color carbón, rostro delgado y sin afeitar, parpadeó ante la repentina luz, se ajustó una mochila al pecho y comenzó a moverse silenciosamente por la bodega inferior. No tenía tarjeta de embarque. No tenía asiento. Y había estado escondido allí desde que el vuelo salió de Lax. Se llamaba Elaine Langston. Y estaba muy vivo. De vuelta en la cabina, el teléfono de Amira vibró una vez. Un único mensaje silencioso brilló en su pantalla, y aunque no mostró ninguna reacción visible, su corazón se aceleró y luego se estabilizó con una claridad férrea. Porque por primera vez en 10 años, 10 largos años de silencio, mentiras y vigilancia, su padre había hecho contacto. Mientras tanto, en la fila 6A, una mujer llamada doctora Valentina Ross, profesora de vigilancia aeronáutica y subcontratista fuera de servicio de una agencia no reconocida, notó algo que nadie más habría visto. Las lecturas térmicas internas del avión habían cambiado. Alguien caminaba debajo de ellos. Y no había forma de explicarlo sin provocar un incidente internacional. Y fue entonces cuando las luces de la cabina parpadearon. Durante 2 segundos completos, el avión no se sacudió. Los motores no fallaron. Pero todos los pasajeros levantaron la vista a la vez, porque el instinto es más antiguo que la tecnología, y el instinto dijo, algo anda mal. Amira miró hacia la cabina. Julian buscó bajo su asiento la bolsa de lona negra que nunca soltaba. Y abajo, Elaine buscó un dispositivo que había jurado no volver a usar. Porque esto ya no era un vuelo. Era un mensaje. ¿Y cada persona a bordo? Estaba a punto de formar parte de él.
La humillaron y la echaron del asiento, la acusaron de mentir sobre su embarazo, pero ahora estaba sentada erguida en el 3A, con los hombros hacia atrás y la barbilla ligeramente levantada, no como una víctima, sino como una señal, porque sobre las nubes y tras las sonrisas de la tripulación, se estaba desarrollando una segunda operación, y ya no se trataba de clase, comodidad ni atención al cliente. Se trataba de un hombre que había desaparecido en el aire y una hija que ya no esperaba más. Si esta historia te ha enganchado, cuéntanos desde donde la ves y asegúrate de darle a me gusta, compartirla y suscribirte, porque lo que viene a continuación no lo vas a creer. Dentro del avión, donde el silencio no era la ausencia de ruido, sino algo vivo y sofocante, y la H. Langston se arrastraba por un panel forrado de cables y tubos hidráulicos, con una mano enguantada aferrándose a la vibración de los motores, y con la otra agarrando la caja marcada con su nombre. Aunque respiraba con normalidad, sus ojos ardían con algo más profundo que el miedo, algo que lo había ardido en silencio durante cada año que había pasado en la oscuridad, viendo cómo el mundo seguía adelante sin él, pensando en su hija, a la que no veía desde que tenía 9 años. Desde la última vez que la abrazó para despedirse en la puerta Fetrefe y le dijo que volvería a casa en 3 días. Encima de él, sin saber su ubicación exacta, pero sin saber su regreso, Julian Meret se ajustó la correa de su bolso y se levantó de su asiento. Su movimiento atrajo algunas miradas confusas, pero las ignoró. Caminó hacia el baño no porque lo necesitara, sino porque necesitaba confirmar que el compartimento de almacenamiento superior, donde su agencia había ocultado enrutadores cifrados para comunicaciones de operaciones encubiertas durante el vuelo, seguía funcionando, porque de ser así, podría dirigir una señal directamente a la baliza del avión y activar un protocolo oculto que obligaría a la aerolínea a aterrizar el vuelo en la ubicación segura más cercana. En la cabina, el capitán Forrester y el inspector seguían enfrascados en una breve conversación con Cheryl Manning, cuyo pálido rostro finalmente se había desmoronado bajo el peso del protocolo y la vergüenza. Pero incluso ellos habían notado el parpadeo de las luces y el leve cambio en la temperatura de la cabina. Al acercarse al panel de instrumentos, el inspector se quedó paralizado, porque uno de los sensores de distribución de peso había disparado, no donde debería estar el equipaje, sino en un lugar que había estado sellado desde 2020 tras un incidente del que nunca se informó a la tripulación. Y en la 3A, Amira recibió su segundo mensaje. Te veo. No hables. Mantén la calma. Ya lo sabrás. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del reposabrazos. Mientras tanto, en la parte trasera del avión, en el asiento 26C, un hombre que había pasado todo el vuelo durmiendo bajo una gorra y auriculares con cancelación de ruido se quitó un auricular, no por las luces parpadeantes, sino por la palabra que acababa de leer en un documento que se había sincronizado automáticamente con su iPad. Langston, recuperado. Se puso de pie. Nadie se dio cuenta. Pero cuando abrió el compartimento superior, lo que sacó no era equipaje de mano. Era un transmisor seguro camuflado en una funda para portátil, y una vez activado, envió una alerta silenciosa a una torre en Zúrich, que a su vez contactó con un servidor en Marruecos, que a su vez llamó a un número en Langley, Virginia. En cuanto se completó la transmisión, el sistema de infoentretenimiento del avión se apagó durante 5 segundos. Todas las pantallas del respaldo. Todas las películas. Todos los mapas. Todas las luces. ¿Y cuándo volvieron? El vídeo de seguridad no se reprodujo. En cambio, una imagen granulada de H. Langston llenó cada pantalla, de pie frente a un podio de conferencia de prensa de años atrás, cuando aún era ingeniero federal de la División Nacional de Vuelo Aeronáutico, cuando investigaba un proyecto secreto que nadie quería que encontrara. Los pasajeros se quedaron sin aliento. Los murmullos se convirtieron en preguntas. Alguien gritó, «Es en directo». Amira no se movió. Julian salió del baño, pálido de comprensión. Y desde la escotilla de acceso en el suelo de la cocina, justo detrás de la última fila de primera clase, un pequeño panel circular comenzó a levantarse. Se abrió con un susurro. Y H. Langston, dado por muerto, declarado desaparecido,
sepultado en mentira, mientras Ilaiche Langston permanecía completamente erguido en el pasillo, con cada pantalla aún congelada en el fantasma de su juventud. La cabina pareció ceder ante la presión de la incredulidad, y sin embargo, el silencio más extraño era el que reinaba en el pecho de Amira, porque incluso mientras miraba al hombre que habían declarado desaparecido, incluso mientras sus dedos temblaban con la urgencia de correr hacia él, no lo hizo, todavía no, porque esto no era una reunión familiar. Esto era la guerra. El primero en moverse fue un hombre en clase ejecutiva con una impecable chaqueta color carbón y una expresión tan inexpresiva que parecía tallada en piedra. Había embarcado tarde, no había hablado con nadie. Según el manifiesto, su nombre era Adam Grene, un consultor tecnológico con destino a Berlín. Pero, como Julian Meret recordaba ahora, Adam Grene no figuraba en ninguna lista de vigilancia. Lo que era más importante, ese nombre había aparecido en una carpeta de identidad falsa vinculada a un contratista de defensa, una que desapareció justo después de Ilaiche Langston. Adam Grene se puso de pie lentamente, con una postura tranquila, pero su mano se metió bajo el asiento con un movimiento demasiado fluido, demasiado entrenado, demasiado intencional, y Julian se puso de pie sin pensarlo siquiera, cruzando el pasillo en dos zancadas e interceptando la muñeca del hombre justo cuando sus dedos se cerraban sobre el polímero oculto de un arma camuflada en un teléfono satelital. No, dijo Julian en voz baja, pero con la fuerza suficiente para cortar el aire. Esta vez no. Los dos hombres se quedaron allí, inmóviles, y entonces, antes de que nadie más pudiera gritar o moverse, Julian le arrancó el dispositivo a Grene de las manos y lo estrelló contra el carrito de bebidas con tanta fuerza que la carcasa se partió y dejó al descubierto el panel interno, que parpadeó en rojo durante medio segundo antes de chispear violentamente y apagarse. Fue entonces cuando llegó la turbulencia. Pero no provenía de la tormenta exterior. Fue desde el interior del avión, una sacudida artificial provocada por alguien en la bahía de Aviónica, alguien que redirigía la presión a través de las rejillas de ventilación del tren de aterrizaje. Mientras las máscaras de oxígeno comenzaban a oscilar, mientras los pasajeros entraban en pánico, Ilaiche ni se inmutó. Dio un paso adelante, con la mirada fija no en Grene ni en Julian, sino en Amira. Extendió la mano, lentamente, como si se abriera paso a través de un sueño, y Amira se levantó. No corrió. No lloró. Tomó su mano como si fuera el testigo de una carrera que había entrenado toda su vida para terminar. Pero Grene no había terminado. Se abalanzó, no hacia Ilaiche ni hacia Julian, sino hacia Amira, con un pequeño objeto parecido a un bolígrafo que brillaba oscuro y metálico, y por un breve y caótico segundo, la cabina se sumió en un caos absoluto. Hasta que alguien más disparó. Se oyó un estallido ensordecedor, no de un arma, sino de un emisor de pulsos de alta frecuencia activado en primera clase, algo diseñado para neutralizar amenazas electrónicas. Y no provenía de ningún miembro de la tripulación. Provenía de la doctora Valentina Ross, de la CEISA, quien ya no era solo una profesora, sino una agente encubierta con una autorización de rango superior a la de Grene y Julian, y cuya mirada, ahora sin vacilación, se fijó en Amira y susurró en su comunicador: Fase 2 iniciada. Protegila a toda costa. Julian se giró hacia ella, reconociéndola de golpe. Lo sabías, gruñó. Claro que lo sabía, dijo Valentina, y luego miró hacia la cabina. Pero no sabía que lo traería. Mientras tanto, la cabina de vuelo ya no estaba bajo control. Porque Cheryl Manning, despedida y deshonrada, había huido allí en un intento desesperado por recuperar el poder, pero lo que encontró esperándola en la consola del piloto no era un santuario. Era la transmisión final. Repetía una y otra vez. Ocultaste las pruebas. Vendiste mi trabajo. Y ahora mi hija lo sabe todo. La voz era la de Ilaiche. Y Cheryl gritó, no de culpa, sino de puro miedo desgarrador. Porque no era solo una azafata. Había estado observando a Amira durante años. Humillada y expulsada, acusada de fingir un embarazo, algo tan profundamente personal como real. Ahora la chica que intentaban borrar, la niña que consideraban demasiado frágil, demasiado silenciosa,
demasiado invisible, se había convertido en la fuerza singular que desentrañaba una conspiración que trascendía fronteras. Más allá de protocolos y más allá de cualquier cosa que los pasajeros o la tripulación tuvieran la capacidad de comprender. Antes de cerrar el último capítulo de este vuelo, cuéntanos en los comentarios desde donde lo estás viendo. Si te dejó sin aliento, comparte y suscríbete, porque Ava no solo te trae historias, sino que te revela la verdad a 10.900 metros de altura. La cabina era un caos, controlada, pero llena de demasiadas preguntas y muy pocas respuestas, mientras las máscaras de oxígeno se mecían suavemente sobre cabezas temblorosas y los auxiliares de vuelo murmuraban palabras tranquilizadoras ensayadas que ya no creían. Pero en el asiento 3A, Amira Langston permanecía completamente inmóvil, de pie en el ojo del huracán con su padre a su lado, con la mano temblorosa no de miedo, sino por el impacto de la luz solar tras una década bajo tierra. Julian Meret, jadeante tras la lucha con el impostor en clase ejecutiva, apartó a Valentina cerca de la cocina, con voz urgente y casi temblorosa. «Dime quién lo sabía, quién financió esto». Pero Valentina, sosteniendo el arma de pulso rota como un sacerdote una vela, solo respondió con una frase: «La lista termina en Luxemburgo». Ahí se acabaron los pagos. Ahí empezó todo. De vuelta en la cabina, Cheryl Manning, con el rostro pálido como un fantasma y el cabello húmedo por el pánico, estaba acorralada mientras el capitán la miraba con una especie de traición, porque ahora comprendía que no se había equivocado con una pasajera. Ella sabía, mucho antes de este vuelo, que Amira no era solo otra joven negra con un bonito abrigo y paso seguro. Cheryl había sido informada. Le habían pagado. Y sus preguntas sobre el embarazo de Amira nunca habían sido sobre política, sino sobre provocación. Porque el embarazo era real. Pero también era una prueba. Amira había aceptado llevar un biochip especializado dentro de su cuerpo, indetectable para los escáneres comunes, diseñado no para el espionaje, sino para revelar la verdad. Un cristal de datos incrustado en el revestimiento de su útero, que almacenaba la única prueba restante del proyecto Crown Reach: los archivos de los denunciantes, los planos, los nombres, las pistas de aterrizaje no registradas, los certificados de defunción falsificados, incluido el de su padre. Y ahora, tras años de silencio, el niño que llevaba dentro no era solo suyo. Cargaba con todo lo que habían intentado destruir. Julian dio un paso al frente, enfrentándose a los dos Langston, con la voz más baja que nadie la había oído jamás. «No solo están delatando el silbato», dijo, con la mirada fija en Amira, «están detonando todo el sistema». La voz de Amira, cuando finalmente habló, fue serena y atronadora. «No», dijo. «Lo estoy liberando». Y fue entonces cuando las luces de la cabina volvieron a atenuarse, pero no por las turbulencias. Era un control manual, activado por Valentina. Toda la cabina del avión se quedó a oscuras. Y entonces, en todas las pantallas, desde la clase turista hasta la primera, apareció una sola señal de vídeo. «No era Elijah. No era Amira». Era una audiencia de mesa redonda, grabada años atrás, sellada y oculta, ahora transmitiéndose en alta definición a través del cielo atlántico. 12 ejecutivos de una empresa privada de construcción aeroespacial, sentados ante un subcomité del Senado, admitiendo, uno por uno, que habían sobornado a reguladores, silenciado a técnicos y encubierto la desaparición de un avión experimental. Ese avión era de Ilaiche Langston. Y alguien a bordo de ese mismo avión había participado en ese encubrimiento. Exclamaciones. Gritos. Una mujer en el 21F se desmayó. Un hombre en el 7D sacó su teléfono y comenzó a transmitir en vivo. La transmisión terminó con una frase, pronunciada por un Julian Meret más joven y nervioso. «Nunca silenciarás los datos. Ahora están dentro de ella». Cheryl Manning se desplomó en el suelo de la cabina. Julian se giró hacia Ilaiche. Y Amira salió al pasillo, con una mano apoyada en el estómago y la otra sosteniendo su teléfono. La pantalla parpadeaba. Enlace completo. ¿Pero el giro final?
Ocurrió cuando el capitán recibió una llamada en su teléfono satelital una mujer. Una voz familiar. Una voz que decía, déjalos terminar. No interfieras. Esto te supera. Miró el nombre en la pantalla. Amira Langston. Porque mientras el mundo creía que solo era una pasajera embarazada,